bienvenidos a Iglesia Sin Límites. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están felices? Amén. En la mañana comencé algo y primeramente Dios lo quiero terminar en esta tarde, en esta serie que hemos aprendido o comenzado hace ya 7 semanas, si no me equivoco, ya que hoy es nuestro mensaje número 14, amén, de esta serie, el reino de Dios. Hemos hablado tanto acerca de lo que es el reino de Dios, hemos hablado acerca de los dos sistemas que hay ahora mismo operando en el mundo espiritual. Está el sistema del mundo, está el sistema de Dios. Hemos hablado acerca de este gobierno, que el gobierno de Dios gobierna en todo lugar, amén, en toda parte, en todas áreas. Hemos hablado acerca de la mentalidad de reino que tenemos que tener. Hemos hablado que este evangelio que nosotros tenemos es el evangelio del reino de Dios. Es más, Dios mismo, Jesucristo mismo lo predicó de esa manera. Hablamos de que somos embajadores de Dios. Hemos visto tantos temas que si yo creo que hablo de cada uno de ellos, me llevo la hora que quiero compartir contigo el día de hoy. Así que esos son algunos de los temas. Usted puede ir y buscarlas en nuestras diferentes plataformas, en nuestro canal de YouTube también, amén. Pero hoy quiero seguir en el tema que aprendíamos en la mañana y hablamos y decíamos sobre el tema Dios está contigo, amén. Hay una declaración muy fundamental que quiero hacer para esta serie o para este mensaje del día de hoy. El reino de Dios debe de tener en nosotros una conciencia, debemos de tener una conciencia sobre el reino de Dios. Y usted dirá, ¿cuál es este, pastor? Que Dios es el que está contigo. Si Dios te mandó, Dios te llamó, Dios te va a acompañar, no te va a dejar solo. Por un momento parecerá, creerás que estás solo, pero no estás solo. Es Dios quien te mandó, es Dios que te envió. A esa Dios quien le hiciste caso, Él va a estar contigo, siempre y cuando lo que hagamos le agrade a Él. Esa es una condición que nos dejaba la palabra de Dios, vimos hoy en la mañana. Y eso lo leo de esta manera. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 29, dice así: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, dice Jesús, porque yo hago siempre lo que le agrada. Escucha lo que Jesús hablaba. Jesús hablaba y decía que el que lo había enviado no lo había dejado solo. Y él hablaba todavía y decía, y el que me envió es el Padre, es nuestro Señor Dios. Y luego sigue diciendo, y aún así no me ha dejado solo. ¿Por qué no me ha dejado solo? Siempre y cuando hago lo que Dios le agrada, el que me envió está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Si estás haciendo lo que le agrada a Dios, Dios siempre estará contigo. Hablábamos rápidamente en la mañana acerca de uno de los principales engaños que el enemigo quiere poner en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso es que usted lo puede hacer solo, que usted no necesita a Dios, que usted lo puede hacer con su habilidad y con sus fuerzas. Y es cierto, 25 años de ministerio he visto hombres hacer las cosas por sí mismos, solos. Pero también los he visto caer rápidamente, los he visto gastarse en el mundo de los ministerios o los ministros, se llama quemarse. ¿Cómo se quema una persona, pastor? Se cansa de hacer las cosas porque la está haciendo por su propia fuerza. Y tarde o temprano, escucha, cerró la iglesia, ya no está en el ministerio, ya no está en ningún lugar. Es más, ahora se dedica a algo más. Ojo con eso, ¿eh? ¿Por qué hemos visto eso en tantos años de ministerio, pastor? Porque esos son lastimosamente los engaños que nuestro enemigo quiere ponernos. Que usted, el Satanás quiere que pienses desde tu punto de vista carnal, desde tu punto de vista natural. Alguien pregunta, ¿por qué, pastor? Porque si usted piensa con sus limitaciones, nunca va a lograr un imposible. El diablo no quiere que tú sueñes en lo imposible. Él no quiere que tú te mires alcanzando lo imposible. Alguien pregunta ¿por qué? Porque siempre y cuando nos mantengas confundidos o aferrados a lo limitado, nunca vamos a avanzar, nunca vamos a crecer, nunca vamos a salir adelante. Ojo con eso. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Por qué le interesa? En otras palabras, eres tú solo, es lo que él te dice muchas veces. Dios no está. A veces en momentos de la vida sí nos sentimos como Dios no está. Hay días, hay veces que yo me siento como si Dios no estuviera. Alguien pregunta ¿por qué? Porque yo siempre lo he dicho, no soy súper extra espiritual. Los super extras espiritual hablan con Dios así como yo hablo contigo, cualquier hora, cualquier momento, y Dios les contesta de igual manera. Conmigo no pasa lo mismo, quisiera decirte que sí, pero no pasa lo mismo.
Sí, Dios me ha hablado a mi corazón, el Espíritu Santo ha ministrado mi vida. Hay momentos que siento y verifico y sé que Dios es el que está hablando y me muevo a través de eso. Pero no me habla como yo hablo con mi esposa todos los días, a cada momento. No me habla. Te quisiera decir diferente, pero lo siento mucho, no te lo puedo decir. I'm sorry, porque no soy extra espiritual a esa manera. Pero algo sí sé y sí reconozco, es que cuando he querido hacer las cosas con mi fuerza, las sé hacer, porque ya tengo una práctica en algunas cosas, 25 años de ministerio, ya tengo alguna práctica de algo, pero algo me he notado, que cuando lo haces con tus propias fuerzas, no hay avance, no hay crecimiento, no hay duración en lo que estás haciendo. Ojo con esto, no hay avance, no hay crecimiento, no hay duración en lo que estás haciendo. El enemigo quiere que pienses que tienes que lograr las cosas con tu propia sabiduría, con tu propio conocimiento, con tu propio poder, con tu propia fuerza, cuando en realidad las cosas no es así. No podemos vivir en esa manera. Una de las cosas que nos ha impedido movernos en lo sobrenatural, y usted sabe lo que significa eso para mí, en lo eterno o en el poder de Dios, es que vivimos una vida pensando que lo tengo que hacer yo. Yo tengo que hacerlo, si no nadie más lo hace. Ponía yo este ejemplo en la mañana de esta misma casa, de este mismo lugar. Imagínate si yo tuviera que estar en todos lados. No me doy abasto, me vuelvo loco, te lo digo de una vez. Llegamos a esta ciudad de San Antonio, nomás mi esposa, su servidor y mis 3 hijos. No traje más gente. No traje diáconos, no traje ujieres, no traje servidores, no traje maestros, no traje adoradores. No traje más gente de Houston para acá. Nomás fuimos nosotros 5 y nadie más. Pero algo sí traíamos, bendito sea Dios. Traíamos una convicción que era Dios quien nos había llamado, que era Dios el que nos había dicho para la ciudad de San Antonio vas. No estabas en mi lista, San Antonio, te lo he dicho varias veces. No estabas en mi lista, nunca pensé que iba a ser San Antonio. Yo decía, sí, Dios me va a mover, Dios me va a llevar, pero me va a llevar más allá. La pastora decía al norte del país. Yo decía, uy, está muy frío, pero bueno, si Dios quiere, para cuando esté por allá, yo no va a estar tan frío. Pero más en cambio no fue allá. Pero algo con que sí vinimos y traemos es una convicción, es una aclaración de que, pastor, de que el que me envió está conmigo, de que el que dijo San Antonio no nos ha dejado, no nos ha defraudado, no se ha movido, siempre y cuando la iglesia, la casa o tú te muevas bajo lo que a Él le agrada o en la visión que Él te ha dado. Él no te dejará, Él no se cambiará lo que Él ha dicho, lo que Él ha hablado de ti. Pero muchas veces lo que nos impide ver lo sobrenatural, lo que me impide ver lo imposible, es mi mentalidad de pensar que lo tengo que hacer yo. No podemos vivir así. Cuando pensamos que tenemos que hacerlo con nuestra propia habilidad natural, buscamos algo que podemos hacer. ¿O no es así? Cuando usted busca hacer algo por su propia fuerza financiera, ¿sabe qué es lo que hace? Busca lo que usted puede pagar. ¿O no es así? Vaya al carro, vaya al dealer y vaya y consígase alguna camioneta nueva. ¿Qué es lo que usted hace? Bueno, déjame ver primero cuánto puedo pagar al mes. Y el vendedor llega y te dice, ¿y cómo cuánto puede pagar usted al mes? Y usted le dice, si me guardo a comprar los cafés todos los días, unos $300 al mes. Hasta el vendedor lo mira así como, hijo, usted vino al lugar equivocado. ¿Por qué? Porque usted va con una mentalidad de su capacidad, va con una mentalidad de su poder financiero, va con una mentalidad, esto es lo que yo puedo hacer. ¿Sabe por qué? Porque nuestro adversario quiere que siempre pensemos lo que yo puedo hacer solo. Pero algo te quiero decir hoy, iglesia, usted no está solo. El que te envió está contigo. El que te envió no te ha dejado solo. El que te sacó del mundo no te sacó a la luz nomás para que conozcas la luz, sino que te sacó a la luz para causar algo alrededor de ti. No estás solo. Pero seguimos pensando, registrando nuestra mente, pastora, que lo tengo que hacer con lo que puedo y con nada más. Imagínate, nosotros venimos con esa mentalidad a esta ciudad, todavía estuviéramos en algo que yo pudiera pagar, todavía estuviéramos en algo cómodo, en algo fácil, en algo que no ocupe tanta interés financiero, en algo, no nos hubiéramos atrevido
a donde estamos ahora. Y esto es lo lindo de todo esto, que mientras más predico este mensaje, lo prediqué en la mañana, lo predico ahora para cachar donde te quiero llevar a la segunda parte de este mensaje. Estoy creyendo más todavía que esta no es una casa permanente, que este no es un lugar permanente, que tenemos que ir más allá todavía. Tenemos que soñar y ver lo que Dios ha dicho. Hay más todavía que podemos hacer. Pero si lo piensas con tu naturaleza, solo harás lo que tú puedes hacer. Solo harás lo que tú puedes hacer. Como embajadores de Dios, Él nos ha enviado a la tierra. Nos ha enviado. Él nos ha enviado. Y no nos ha dejado solo. No nos ha dejado solo. Jesús mismo lo dijo, ahí lo que leíamos hace un momento atrás, el libro de Juan, capítulo 8, versículo 29. Pero si lee el 28, y les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Escucha lo que Jesús decía: no hago nada por mí mismo. Yo hablo y digo lo que papá me enseñó. Y en el 28 entra y dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Escucha lo que Pablo decía: somos embajadores de Cristo. Es Dios hablando a través de nosotros, es Dios obrando a través de nosotros. Usted no está solo, usted no hace las cosas sola. Usted dirá: bueno, es que yo voy solo aquí al trabajo, pastor, ahora. No, ahí va Dios contigo, siempre acompañándote, siempre a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Un amigo, un conocido en Houston, que un día le invité a un asado a la casa. Yo creo que yo les he mencionado esto a ustedes. Y le hablo y le digo: ¿por dónde vienes? Nomás había invitado a él y a su esposa, no son más. En su casa nomás son ellos dos. Y me dice: aquí vamos de camino. Y le dije yo: excelente. Y mi esposa escucha: vamos. Y luego le digo yo: ¿y cuántos son vamos? Pues yo quiero saber cuántos son. No vaya a ser que este bárbaro haya invitado la colonia completa. Dije yo: nomás tengo asado para 6. Y nomás éramos 4. Sí, había calculado uno extra cada uno. ¿Me explico? Y le dije: ¿cuál vamos, hermano? Le digo: brother, ¿cuál vamos? Oh, Martín, dice que yo nunca ando solo. El Espíritu Santo siempre anda conmigo. Nunca se me olvida esa, te lo digo de una vez. Nunca se me olvida esa, Nunca andamos solos. El Espíritu Santo siempre anda con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En esta hora, bendito sea Dios. Entonces, pastor, no podemos seguir funcionando o pensando como si estuviéramos solos. ¿Alguien me está entendiendo? Y usted dice: ¿por qué, pastor? Porque si funcionamos y operamos como si estuviéramos solos, nunca alcanzaremos a hacer lo imposible. Cuando Dios llama a alguien a lo imposible, su declaración que debe de traer ánimo a nosotros es que Él siempre estará con nosotros. Es más, Él a muchos hombres, mujeres que habló, les llamó, les dijo: yo estoy contigo. No los llamó nomás porque sí, no los salvó nomás porque sí. Yo sé que por muchos años se ha predicado un evangelio, por muchos años se ha predicado una palabra, que usted solamente fue salvo para reunirse en una iglesia, para aplaudir, para ofrendar, para diezmar y para decir amén al final del servicio. No, yo te quiero llevar a un nivel mayor todavía. Usted fue salvo para cumplir un propósito, y el propósito no es suyo, es de Dios. Por ejemplo, esta es una casa de Jehová, esa es la radio de Dios, este es el ministerio de Dios, y si es de Dios, Él tiene que estar en medio. Lo que Dios quiere hacer con usted es algo de Él, pero lo necesita a usted para hacerlo. Se lo enseñé la vez pasada. Somos la inversión más grande que Dios hizo en la historia. Ni aún para hacer todo lo que existe, invirtió tanto como lo hizo con nosotros. Todo lo demás lo habló a la existencia. Solo a ti y a mí nos pensó en una reunión y nos hizo con sus manos.
A nadie más lo hizo como a ti y a mí. Ni las plantas, ni las estrellas, ni las aguas, ni la tierra, ni los animales del mar, ni las bestias del campo, ni las aves. Fueron creadas como tú y yo. Y para resolver el problema que teníamos, que era una muerte segura por el pecado, no mandó lo que le sobraba, mandó lo único que tenía. Hizo la inversión más grande. Mandó a mi Señor Jesucristo por intercambio de ti y de mí. Somos lo más importante de Dios. Yo sé que eso cuesta muchas veces entender, que yo soy lo más importante de Dios. Y por ende, como nos cuesta entender eso, nos cuesta entender que si Él nos mandó, Él estará con nosotros. No te dejará solo. Y esto era algo que Saúl no entendía. Me quedaba en esto en la mañana. Saúl no entendía de la situación con David y el gigante. Saúl miraba juntamente con el resto de los hombres de Israel, el resto del ejército, miraba un gigante adiestro a las peleas. Lo miraban y se espantaban, causaba miedo, pánico, y hacía que se escondían, dice la Biblia. Así los llevaba ya 40 días asustándolo. Ojo, hacía que se escondiera. Pero más en cambio llega David. David no vio un gigante, él vio un incircunciso. ¿No fue eso lo que vio? Dijo, ¿qué se cree este circunciso para que hable así del ejército de Israel, del rey de Israel y de Dios mismo? ¿Qué se cree? David pregunta y dice, ¿qué le van a hacer al que mata a este incircunciso? ¿Qué le van a dar al que mata a este gigante? David no vio un gigante, él lo vio en el mundo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque si algo tenía David seguro, es que Dios estaba con él. Si algo tenía David seguro, es que Dios lo había llamado. Si algo tenía David seguro, es que era Dios que lo separó desde el anonimato. Allá donde mamá y papá y sus hermanos se olvidaron de él. Allá donde lo único que olía era a oveja. Y yo sé que a nosotros cuando escuchamos oler a oveja, dice, ay, qué lindo, pastor. No, déjame decirte lo que olía. A puro orín y desecho de animal. Yo sé que está fuerte esa, pero a eso es lo que olía. Porque en aquel entonces el pastor de ovejas dormía entre las ovejas, vivía entre las ovejas, comía entre las ovejas. Ese era un pastor de ovejas de aquel entonces. Y si dormía, comía y vivía entre ellas, olía igual que ellas. Yo sé que eso cuesta muchas veces hablar o de esto, entender. Pero ese era David. Pero más en cambio, él sabía que Dios lo había llamado desde ahí. Lo llamó del anonimato para ponerlo enfrente. Él mismo cantaba y escribía después, donde decía, cambió mi luto en llanto, cambió mi tristeza en gozo. ¿Ah? ¿Por qué, pastor? Porque lo llamó de a donde nadie había buscado. Todos sus hermanos habían desfilado, menos él. El profeta dijo, aquí algo está mal, o falta uno o Dios se equivoca, y mi Dios nunca se ha equivocado. Y le pregunta a papá y le dice, ¿no tendréis otro hijo? Oh, sí, pero es que no es importante, es un pastor de ovejas. Es un pastorcillo que tengo por ahí. Y el hombre le dijo, llámalo, porque a mí Dios me mandó ungir uno de tus hijos y ninguno de estos es. Llámalo. Sabía que Dios lo había llamado. David sabía que su habilidad natural no era posible para derrotar al gigante. Bien la historia dice que cuando el gigante mira a David, se burla de él, al punto que dice, ¿seré yo perro para que vengas tú con palo, con honda, con piedras hacia mí? Es que la lucha David sabía que no era de él, sino que era de Dios, porque había sido llamado por Dios. No fue casualidad que el papá lo mandó a él, porque si hubiera sido casualidad, no hubiera habido un reclamo de su hermano el mayor. ¿Qué has hecho con las pocas ovejas de nuestros padres? ¿La dejaste descuidada? Hoy van a venir a robársela, va a venir el monstruo animal, bestias a comérsela. ¿Qué hiciste, muchacho insolente, metiche? ¿Qué andas haciendo aquí? Sobre todo lo que le dijeron, sus hermanos. Estás aquí por morboso, por curioso. Estás aquí por todo eso. No se fijaron que estaba ahí para entregar un lonche, una comida, algo que le cayera bien a su cuerpo, a su salud. No vieron eso, sino que vieron lo demás todavía. No se dieron cuenta, pero David sí se dio cuenta de algo,
que él por su propia fuerza no iba a poder contra este gigante, que él con su propia habilidad no iba a poder enfrentarse, que tenía que ir, ojo, que tenía que ir con Dios de la mano o Dios a través de él. Por eso David nunca le llamó gigante, nunca le llamó Goliat. Desde su principio le dijo incircunciso. Incircunciso es alguien no puro, no limpio, no sano, no salvo. Eso es lo que le llamó. Alguien dirá, ¿por qué, pastor? Porque David entendía que había un pacto de sangre ahí que tenía, y él era el que tenía el pacto de sangre. Ahora usted y yo tenemos un pacto de sangre, y ese pacto de sangre fue en la cruz del Calvario, cuando murió nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, cuando fue crucificado. Ese es el pacto de sangre que tú y yo ahora tenemos. Afuera no están los que se necesitan, sino que adentro de nosotros está el único que necesitamos. Adentro de ti opera, trabaja, se mueve al único que necesitas. Si alguien preguntará quién es ese, pastor, ese es Dios, el que te llamó, el que te mandó a hacer las cosas. Por eso David podía decir ahí mismo, 1 Samuel 17, léalo en casa si gusta, yo le doy rápido, versículo 45, en el nombre de Jehová le dijo, vengo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti. Le dijo, ¿qué? En el nombre de Jehová. No le dijo, vengo contra ti por Saúl. Saúl tenía 40 días, estás escondiendo. No le dijo, vengo contra ti por el ejército de Israel. También tenían 40 días de estarse escondiendo. Pero más en cambio le dijo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando tú vienes en el nombre de Jehová, vienes con la autoridad de Jehová, vienes con el poder de Jehová, vienes con todo lo que Él alcanza y puede hacer. Y hasta el día de ahora dice que es ilimitado su poder. Es ilimitada su habilidad. Yo enseñaba esto en la mañana y decía, aquí la frase que David usaba cuando dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. La frase que David usaba es Jehová Tsabaoth, que significa, ojo, hace una referencia al dominio de Dios sobre todos los poderes del universo. A ese Dios es el que David se refería, a ese Jehová, no Jehová Jireh, no Adonai, no, se refería a Jehová Tsabaoth, que también significa el Señor de los ejércitos, el Dios de batalla, el que termina las batallas. Por ahí me quedé en la mañana, el que termina las batallas. En la guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos deja soltar y la segunda bomba atómica, fue el golpe definitivo de Japón. Ahí fue el que terminó la batalla, fue Estados Unidos contra Japón. Días después se firman los acuerdos de paz en la guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, y entonces Estados Unidos pudo enfocarse en el problema europeo. Ese es tu Dios, el que da el último golpe en la batalla. Ese es tu Dios. No es el que comienza, pero sí es el que las terminas. Y yo no sé tú, yo sé que a muchos nos gusta comenzarla, pero yo te quiero decir que tu Dios es el que las termina. De verte no las comenzarás tú, pero es tu Dios quien va a terminar la batalla. Es tu Dios quien va a terminar ese problema. Es tu Dios quien va a terminar esa lucha. Es tu Dios. Por eso David le podía decir al gigante, el Señor te entregará en mis manos, versículo 47, y en el 45, 46 y en el 47 todavía le aclara y le dice, la batalla es del Señor. Este problema es del Señor. Alguien pregunta, ¿por qué David decía eso? Porque era Dios que lo había mandado. Era Dios que lo había llamado. Que no fue su papá, pastor, que lo mandó a dejar un lonche. Esa fue la excusa que Dios usó para que David saliera a luz, para que David saliera encima de todo. También Dios llamó un tiempo a Moisés. Lo llamó para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y Moisés pensó que él lo tenía que hacer solo también, que lo tenía que hacer con su habilidad. ¿Por qué pensó eso, pastor? En el libro de Éxodo, capítulos 3, versículos 7 al 14. Y dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores,
pues he conocido sus angustias y he descendido, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Escucha lo que Dios le está hablando a Moisés. El versículo 11, entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Escucha, no sabía ni quién era él. Esa es la limitación. Cuando piensas por tu naturaleza, no vas a saber ni quién sos. ¿Quién soy yo? Sí, no eras nadie, Moisés, pero Dios te estaba llamando. Dios te estaba poniendo. Sí, Martín, no sos nadie, pero si Dios te pone, agárrate que vas a comenzar a ser alguien. Porque es Dios y a través de Dios que lo vas a hacer. Mira lo que dice Moisés. Entonces Moisés respondió, versículo 11, Éxodo 3. Respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El 12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Dios ni caso le hizo a la pregunta: ¿quién soy yo? Es cierto, Moisés, no eres nadie, pero soy yo el que está contigo. Escucha lo que Dios le dijo. Lo ignoró. Usted sabe, como cuando alguien dice algo y lo ignoras y le sigues la plática como si nada. ¿Qué le estás diciendo? No me interesa lo que dijiste, no me interesa lo que yo te estoy contando. Es lo que Dios hizo en ese momento. No me interesa lo que dijiste, Moisés. No me interesa que no sepas quién eres. No me interesa si no te crees capaz. Lo que me interesa es que tú sepas que no vas solo, que yo iré contigo, que tú vas a ir con Faraón porque vas a hablar, porque yo voy a ir contigo. Yo estaré contigo. Y sigue diciendo el 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto será por señal que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Señor de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les voy a responder? En la mañana lo puse de esta manera. Eso es un supongamos, lo que Moisés hablaba. Porque te lo leo de nuevo. Mira lo que dice Moisés en el versículo 13. Y dijo Moisés: he aquí que yo llego a los hijos de Israel. ¿Qué le dijo Moisés? Supongamos que yo ya estoy allá en Egipto y le digo a los israelitas: el Dios de vuestros padres me mandó y me dice que les diga que van a salir libres de aquí. Mira lo que Moisés se supuso en su mente. Y cuando me llegan a preguntar: ¿quién te envió? ¿Cómo se llama este Dios? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo no suponerse algo mejor todavía? ¿Sabes por qué no se puso algo mejor, un pensamiento mejor en su mente? Porque todavía pensaba y creía que lo iba a hacer él y no Dios a través de él. Muchas veces nosotros estamos igual que Moisés. Dios te da una palabra, Dios te dice que haga y tú todavía vas y dices: ¿y si me dicen que no? Dije en la mañana un ejemplo: vas a la ventanilla y dices: uy, y si voy y me toca un amargado, uno de esos que haya tenido problemas la noche anterior con la familia, con la esposa, y está esperando el primero que llegue y ay, yo soy el primero, se la va a agarrar conmigo, se la va a desquitar. No, mejor ni voy. Y ya te quedaste. ¿Sabes por qué suponemos así muchas veces? Porque estamos pensando en nuestra naturaleza, estamos pensando en nuestra habilidad. ¿Qué cosa distinta fuera que usted dijera: voy a ir? No importa que me toque, Dios me dio una palabra y me dijo que este proceso iba a ser fácil, que este proceso iba a ser rápido, que me lo iban a aprobar, que me lo iban a dar, que me estaban esperando. Yo no sé, pero alguien tiene que correr a meter documentos y tiene que meterlos, pero no los meta suponiendo como Moisés lo hizo. Entonces el 14, Dios le contesta, le dice: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que desciende para liberarlos. Yo soy el que desciende para sacarlos de Egipto. Yo soy el que desciende para llevarlos a una tierra
buena, ancha, donde fluye leche y miel. Vamos ahora mismo a Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no se te ha aparecido Dios? Todavía seguía Moisés pensando que era con su habilidad. Aún en el versículo 10 ahí mismo de Éxodo 4 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido fácil de palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Aún todavía ahí Moisés seguía diciendo y pensando: lo voy a hacer yo solo. Y Dios le estaba diciendo: yo iré contigo, te he escogido a ti, te voy a llevar a ti, voy a orar a través de ti. Y aquí todavía le saca excusas. Todavía no puedo. No podía hablar antes que tú te me aparecieras, y ahora que tú te has aparecido, tampoco puedo hablar. Lo que le dijo. Lea la lectura, versículo 10, Éxodo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre, fácil de palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo. ¿Qué le dijo? Antes no era bueno para hablar, era tartamudo, era la condición física que tenía. Tartamudo, tardo para el hablar, tardo, lento de lengua, torpe de lengua, era tartamudo el hombre. Y le dijo: te me apareciste tú y no se me ha quitado lo tartamudo. ¿Cómo es posible que tú mandes un tartamudo a hablar por ti? Es lo que Moisés le dijo. Dios estaba con él y tenía Moisés el acceso al poder de Dios, pero por pensar en su naturaleza no se creía capaz de acceder a ese acceso, a ese límite, a ese poder de Dios. Así nos pasa mucho a nosotros. Dios nos ha mandado. Dios no te trajo a esta ciudad, a esta nación, nomás a dar la vuelta, a pasear. Ojo, si usted vino de turista, gracias por estar con nosotros. Pero el resto de nosotros, yo creo que Dios nos mandó a cumplir un propósito. Y no solamente un propósito financiero para nuestra casa, sino que el propósito del reino de Dios. Ensanchar el territorio de Jehová. Predicar el evangelio a toda lengua, a toda criatura, a toda nación, a todos los que nos encontremos, sea en el camino o sea aquí en la ciudad. Que usted predique el evangelio, que usted cumpla el propósito de Dios. Dios no te mandó para que lo hicieras solo. No estás solo. No estás solo. Te lo digo así. Me recuerdo cuando adquirimos este lugar, había tantas cosas que hacerse. En gestiones de mantenimiento, en gestiones de trabajo, en gestiones de remodelación. Había tantas cosas que hacerse. Y todavía salen más cosas que hacerse. Alguien dirá: ¿por qué, pastor? Porque es un edificio en uso. A lo mejor usted nomás viene 2, 3, 4 veces, una vez a la semana. Pero este lugar solo el sábado está cerrado. Se lo digo así. Hay función, hay algo que está pasando todos los días en esta casa, en este lugar. Eso quiere decir que todos los días algo se está gastando, algo se está maltratando, algo se necesita reparar más adelante. Imagínate, yo me pudiera puesto a pensar: ay no, Señor, el trabajo, que el roof, que el chirro, que la carpeta, que el piso, que la batería, el músico. Nada, me vuelvo loco y no hago nada. Con el estrés de pensar, no se hace nada. No se hace nada. ¿Por qué? Porque si pienso que lo voy a hacer solo, no avanzamos. Entonces, ¿qué creíste, pastor? ¿Qué pensaste? Dios va a mandar la gente que se apasione por la visión, que ame la visión, que ame a Dios y que se siembre en casa y sirva en los dones llamados ministerio, virtudes que Dios le ha dado. Y si no te has dado cuenta, siempre hay algo que se está haciendo diferente, nuevo, siempre hay algo que se está renovando aquí en casa. ¿Por qué, pastor? ¿Porque lo hice yo solo? No. Dios los trajo a cada quien en su tiempo correcto y debido. Lo que Moisés no entendía es lo que muchas veces no entendemos. Si Dios te llamó, Dios estará contigo. Si te quedas a lo que Él le agrada, Dios estará contigo. Si alguien pregunta por ahí: ¿cuál es el secreto, pastor? ¿Cómo le estás haciendo? Fácil. Cree que Dios te llamó. Deja que Dios haga muchas cosas y tú menos que Él. Ay, ¿por qué, pastor? Porque cuando el hombre mete las manos en las cosas de Dios, lo arruina todo.
Póngame un ejemplo, pastor. Un ejemplo rápido. ¿A quién le dio Dios la promesa? Abraham. ¿Qué le dijo? Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Correcto? Sara, con mucha, muy buena intención, vino a querer ayudarle. ¿Y qué le dijo? Yo no puedo. Dios te dio una palabra. Cumple la palabra. Ahí está mi criada. ¿O no fue así? ¿No fue así? ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a la sirvienta y a su hijo? He aquí una nación, he aquí una descendencia, la cual también tiene la bendición de será numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero eso sí le dijo, todo el tiempo. Sí, gloria a Dios. No me la pagues, mijo. Híjole, eso como a mí fue como para un restar, hasta el teléfono se resetió de mi tiempo. Ojo, ¿qué fue la bendición para el hijo de Abraham con la sirvienta de Sara? Fue la misma. Pero lo único que sí le dijo, todo el tiempo van a estar en guerra. Todo el tiempo van a estar en conflicto. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿O no fue así? Y hasta el día de hoy, esa generación sigue igual. Cuando el hombre quiere ayudar a Dios, lo único que hacemos es tropear las cosas. Yo tengo este dicho, en el tiempo de Dios todo es perfecto. En mi tiempo, cuando yo quiero hacerlo en mi tiempo o a través de mi tiempo, lo voy a echar a perder todo. Por eso mejor deja las cosas que corran en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén en eso? Deja que haga Dios las cosas en su tiempo. Dios llamó un día a Gedeón. En el libro de Jueces, capítulo 12, dice así: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón en este momento es llamado a liberar a los hijos de Israel de las manos de los madianitas. Y lo hizo con tan solo, ¿qué? 300 hombres. Conquistaron a 135,000 hombres. No hace lógica la matemática. Es que ahí es cuando está mi Dios. Cuando Dios te ha mandado, tus números no van a hacer lógica. Tú vas a decir, ¿cómo hemos hecho tanto si he entrado tan poco? ¿Cómo hemos hecho tanto si esto y esto? Es que ahí está Dios en medio de ello. Ahí está Dios. ¿Cómo alimentaste, Jesús, a tantos en el desierto? No había tienda, no había plata. Un muchacho traía unos cuantos pescados y unos pedazos de pan. No más con eso me bastó. No tiene lógica. Gedeón, en el versículo 14, ahí mismo, Jueces 6, en el versículo 14, te lo doy en pequeño. Gedeón le dijo a Dios que él no estaba calificado para hacer lo que se había dicho. ¿Por qué? Porque pensó que él lo tenía que hacer por su propia fuerza. ¿Cómo es posible que Dios me llame a mí? Soy el último de mi casa, soy el más débil, soy el pobre, soy el que no sirve, soy el que no puede, soy la oveja negra, bendito sea Dios. Y mi casa, mi familia es la última de la tribu de la última. Escucha lo que dijo Gedeón: si quieren entrar al barrio, encuentran mi casa en la última calle, en la última cuadra, en la última casa, allá en la última choza. Ahí estoy yo. Lo que dijo Gedeón. Pero más en cambio, lo que no había entendido todavía es que no iba a ser por sus fuerzas. No te descalifiques por quien tú eres, porque Dios puede usar lo que tú eres para hacer la gloria de Él descender. No te descalifiques por lo que tú puedes alcanzar financieramente, porque no lo va a hacer con tus finanzas, no lo va a hacer con lo tuyo. ¿Sabes por qué no lo va a hacer con los tuyos? Porque con Gedeón dijo: oye, espérate. Gedeón toma la palabra, cree que es Dios y se levanta. Y se levanta un ejército gigantesco de Israel. ¿Y qué es lo que Dios dijo? Muchos son. Van a pensar que lo ganaron por sus propias fuerzas. Van a pensar que ellos ya ganaron la guerra. Ellos ganaron la guerra. ¿Qué decía Dios con eso? La guerra estaba ganada desde que Dios le llamó a aquel hombre. Ya estaba hecho. Solo necesitaba uno levantarse a creer que no lo iba a hacer por su habilidad,
que no lo iba a hacer por su fuerza. ¿Por qué Dios no fue a llamar al más fuerte de los fuertes entre medio del pueblo de Israel? Alguien me pregunta por qué, alguien contesta, no sabe. Le digo por qué, porque lo más seguro que ese ya se creía que lo hacía por sí mismo todo. Con razón Dios llama a los que descalificaron en el mundo. Con razón Dios llama a los que la religión batió a un lado. Con razón Dios llama a los que muchos, entre comillas, extra espirituales han descalificado. ¿Por qué, pastor? Porque todavía lo están haciendo por sus fuerzas. Gedeón tuvo que entender que no era él, sino que era Dios. En el versículo 16 de Jueces 6, Dios mismo le dijo: yo estoy contigo. Yo voy a ir contigo. Yo estaré contigo. En el libro de Números, capítulo 13, capítulo 13 y capítulo 14, léalo en casa, nomás le estoy dando de referencia. Ahí la misión de los espías en el 13 y en el 14, la queja contra Dios de los israelitas. Los hijos de Israel pensaron que tenían que hacerlo con su propia fuerza. Pensaron que para subir y conquistar la ciudad tenían que hacerlo con su propia habilidad. Solamente hubieron dos que creyeron, y uno de ellos se levanta y dijo: subamos ahora mismo, que Jehová Dios está con nosotros. Y todos esos gigantes, todas esas ciudades amuralladas, todos esos grandes ejércitos nos los vamos a comer como si fuera pan y café. Ya, yo sé que no dijo café, dijo como pan. Es que si hay pan no puede faltar café. Dijo Dios: sea el pan y el café. No se crean esa. Esa usted la encuentra en Primera de Pastor Martín 1:1, donde dijo Dios: sea el pan y el café también, porque no pueden faltar, los dos tienen que ir en conjunto y no importa la alma. Escuche, pastora, lo que dijo Dios. Ojo con esto. No uno de ellos dijo: subamos ahora, que si Jehová Dios está con nosotros, nos los comeremos como pan a ellos. Lo que dijo Caleb. Solamente porque estos dos creyeron que era Jehová Dios con ellos, Dios habla a Moisés y le dice: todos estos van a morir, excepto estos dos. Ellos van a ser los que van a entrar. Y toda esta generación morirá. ¿Cuál generación hablaba? Todos los mayores de 40 años. Una generación es 40 años. Todos los mayores de 40 años van a morir. Por eso tuvieron que pasar 40 años en el desierto, para que naciera una generación nueva, para entrar a la tierra. Y qué cosa más distinta la segunda vuelta, cuando llegan a la misma frontera, cuando llegan al mismo cruce, la nueva generación. La ciudad amurallada no era nada para ellos. Alguien pregunta: ¿por qué, pastor? Porque habían creído que Dios estaba con ellos. Amados, si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? Yo lo vuelvo a repetir: si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 33, habla Dios a Josué diciéndole de esta manera: y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Josué fue llamado para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, para introducirlos, meterlos, conquistarlos. Fue Josué. Se necesitaba a uno que creyera que Dios estaba con él para matar los gigantes. Se necesitaba a uno que creyera que Dios estaba con él para conquistar las ciudades amuralladas. Se necesitaba a uno que creyera que Dios estaba con él para conquistar y matar los grandes ejércitos. ¿Qué te quiero decir con eso? Se necesita en ti uno que crea que es Dios conmigo. Dios está conmigo para conquistar imposible, para conquistar territorio, para ir al siguiente nivel. Esta casa lo que necesita
necesita son hombres y mujeres que crean: Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, pastor, nos movemos a otro nivel. Vamos por más. Tomaremos retos más grandes todavía. Porque si los sentamos a meditar y a consultar y a planear, ay, Dios mío, ¿usted nunca le ha pasado 10 varones, 10 hombres en el trabajo, todos planeando a la misma vez? Pasaron 8 horas y no se hizo nada. Los 10 se exponieron cómo iba a ser, pero más en cambio cuando llega el jefe y dice: esto se va a hacer así, 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 y todo, ok, jefe. Hasta el que pensaba que así no era, dijo: está bien, excelente, jefe, muy buena idea. Porque si nos sentamos a ver con nuestra naturaleza, no nos movemos, nos paralizamos de lo que vamos a hacer. Va a pasar como el venado cuando mira la luz del carro. Usted nunca se ha preguntado: ay, ¿por qué no se movió? Porque se paralizó de ver tanta luz. El que cree que lo va a hacer con su propia habilidad, el que piensa con su mente natural, a ver tanta gloria, se paraliza y no hace nada. Y no hace nada. Y por eso la tanta gloria lo termina botando. Pero más en cambio, los que sabemos que es con Dios que vamos de la mano, los que sabemos que es Dios el que está con nosotros, no nos dan miedos los grandes retos. La grande luz o la grande visión no nos da miedo, sino que más bien dicho, nos dan un empuje a creer más todavía. Gloria a Dios, a creer más. Amado, no somos nosotros los que tenemos que hacerlo, solamente tenemos que creer. Jesús no mandó a nadie a hacer, sino simplemente les dijo: si solamente creen, lo que creen se hará posible. No dijo así: si solamente creen, lo que están creyendo se hará posible, será posible. Solamente nos mandó a creer. Si puedes creer, todo es posible. Mateo 9:23, Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No te dijo si puedes hacer, no te dijo si sale la matemática, no te dijo si los cálculos están bien, no te dijo si hay un montón de gente alrededor de ti haciendo contigo, ayudándote. Simplemente te dijo: si puedes creer, todo lo que crees le es posible. A todo el que cree le es posible. Alguien habrá en casa que crea que Dios le ha llamado, que es Dios contigo. Cuando crees, permites que Dios lo haga a través de ti. Muchas veces decimos: úsame, Señor. Y Dios te dice: ven, te voy a mandar a hacer esto. Y tú dices: ay, Señor, no hace lógica lo que tú quieres. Deja de estar diciendo: úsame, Señor, si no lo va a ir a hacer. Deja de estar, ¿cómo le diré? Mira, a Dios no lo engañamos. El mismo Pablo dijo: a Dios no se engaña, te engañas a ti mismo. Úsame, Señor, lo que tú digas, lo que tú quieras, hasta lo imposible, Padre. Yo voy, Padre, úsame. Y cuando Dios te dice: ve y párate en una esquina y predica. Dijeron que no se puede en esa esquina. Dios te dice: ve y párate en la esquina que te dije que prediques. Ay, es que hay un problema. Ve y párate en la esquina que te dije que prediques. No diga: úsame, Señor, si no lo vas a hacer. No diga: úsame. Más bien dígale: déjame saber, Señor, y a ver si entiendo y comprendo y creo, y a lo mejor lo hago. Sea sincero con usted. A Dios no se le puede engañar. Juan 14, 9, 12 dice de esta manera: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed en mí. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Escucha lo que dice el versículo 12 de Juan 14. De cierto os digo. Ahí le dio Jesús hablando, diciendo: una vez más se los voy a decir. Se los he dicho 20,000 veces, se los voy a decir una vez más. Una vez más se lo voy a decir: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué?
porque yo voy al Padre. Escucha, Jesús dijo, no soy yo quien las hace, es el Padre quien hace las obras. No es usted el que hace lo que Dios le mandó a hacer, es Dios el que lo hace a través de usted. Yo expliqué esto cuando hablé sobre el tema de que tú eres la inversión más grande que Dios tiene. ¿Por qué Dios todavía me necesita a mí, pastor, si Él es tan poderoso? Porque dice la misma Biblia, hay un pasaje en la Biblia que dice que el mundo, la situación del mundo, el diablo y todo lo que pasa en el mundo ha cegado y ensordecido a los que tiene allá afuera. Eso quiere decir espiritual. No es que todos están ciegos natural, no. Hay unos que miran y miran hasta lo que no y oyen hasta lo que no. No dice de eso, sino que habla espiritual. En otras palabras, el Espíritu Santo no se les puede aparecer nomás porque sí hablar, porque entonces lo van a tomar como, ay, se me apareció el santo fulano de tal, ay, se me apareció la santa fulana de tal. Están ensordecidos y están ciegos, dice la Biblia. Y entonces, ¿a quién necesita Dios para que vaya y le habla? A usted y a mí, que hablamos en su natural, hablamos audible. ¿Alguien me está entendiendo? Jesús lo decía, no soy yo quien lo hace, es el Padre quien lo hace a través de mí. El Dios que estaba en Jesús estaba haciendo las obras. De igual manera, el Dios que estaba en Jesús es el que quiere hacer las obras a través de ti. Cuando hagas algo de Dios, no diga yo lo hice, más bien dile gracias, Señor, porque permitiste ser un transporte, permitiste ser una copa, me permitiste ser un vaso para alguien. Gracias, Señor. ¿Por qué no lo haces tú? Cuando Jesús se fue, Él envió el Espíritu Santo. Y ahora Él es el que está en nosotros. En Juan 16:7 dice, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, Él os lo enviará. Jesús hablando que hay alguien con nosotros todo el tiempo. En el versículo ahí 17 de Juan 14 dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir. ¿Por qué? Dice, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso el mundo no lo reconoce, no lo mira, no lo ve, no lo conoce, pero usted sí lo conoce. So usted es el que tiene que ir a hacer lo que Dios le ha dicho, pero no diga que lo hizo usted. A mí muchas veces la gente dice, su radio, pastor. Uy, yo cuando puedo ahí mismo lo corrijo, la radio de Dios. No vaya a ser que esta cabeza se la crea y después diga mi radio. Chacho, eso no voy a caer en ese juego del diablo. Yo no. Su iglesia, pastor, la casa de Jehová, la casa de Dios. Si créame, cuando podamos poner en el título el dueño Dios, ahí lo vamos a poner, pero todavía la ley no lo permite. Esto es de Dios. Hace años atrás no me la creían, yo creo. Y un día orando a papá, estábamos pastoreando en la iglesia, orando a papá, le dije, Padre, cuando tú quieras yo dejo esto y me voy para otro lado. Ya habíamos trabajado arduamente en la obra. Y llegó el día que Dios me dijo, entrégalo y vete para otro lado. Ok, me dolió, ¿por qué? Porque iba a dejar un montón de gente que amaba y tuve que hacer así. Aquí está, pastores, muchas gracias, pero Dios me ha llamado para otro lado. Y de igual manera lo sostengo y lo mantengo todavía. A saldo va a estar esto en unos meses. Y si Dios me dice, déjalo porque ya tengo a alguien más, así mismo lo entregaré. Así como oyes. Ni un micrófono me voy a llevar porque no es mío, es de Dios. Él es el que ha dado la habilidad y la finanza para hacerlo. Yo sí tengo claro en eso, que es Dios el dueño de todo. La fe, amado, es el factor calificador que determina cuán grandes son las obras que el Padre o el poder de Él se moverá a través de nosotros. El que cree en mí, dijo. No el que es suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente calificado. Lea Juan 14 del 9 al 12, no dice nada de eso, sino que dice el que cree en el Padre, el que cree en mí, dijo Jesús. Tu nivel de fe va a determinar la cantidad de poder de Dios que va a fluir a través
de tu vida. Tu nivel de fe, lo voy a repetir una vez más, va a determinar la cantidad de poder de Dios que va a moverse a través de ti. Tu nivel de fe, cuanto tú creas que fue Dios el que te mandó, cuanto tú creas que fue Dios el que va a abrir puerta delante de ti, usted no se detiene a que alguien le abra la puerta. Usted sigue caminando, que aunque la puerta esté casi para pegar tus narices, ahí Dios la puede abrir. Si usted está creyendo que es Dios quien le abre las puertas, si usted está creyendo que es Dios quien lo mandó, tu trabajo es creer. Eso es todo.